Dale. Hola, bienvenidos todos. Qué bueno volverlos a ver hoy. Hoy tenemos un conversatorio muy especial. Hoy vamos a estar con Claudia Franceschi, de Chocolate Franceschi. Claudia viene a conversar con nosotros sobre el cacao y el chocolate y las bondades como, bueno, uno de los 5 ingredientes originarios de la comida venezolana. En la moderación nos va a acompañar Juan Caribe de la promoción 94 y bueno, te doy el pase, Juan. Buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Gracias por ser parte de esta nueva actividad de Zoom. Hoy contamos con la presencia de Claudia Franceschi, de Chocolate Franceschi. Quiero que sepan, primero que todo, que Claudia es licenciada en educación, que trabajó en el colegio, tuvo 2 años trabajando con nosotros, fue coordinadora de las actividades extracurriculares en preescolar, lo cual automáticamente la hace una de las nuestras. Bueno, les cuento un poquito rápidamente. Claudia forma parte de una familia chocolatera y de cacao por excelencia. Son 6 generaciones que están dedicados a esa actividad, lo cual a todos como venezolanos nos llena de orgullo el hecho de que esas familias tradicionales en un país como el que estamos viviendo actualmente se mantengan y apuesten todavía por dar lo mejor por Venezuela. Queremos saber un poquito de esa dedicación, por qué nace ese, bueno, evidentemente, más allá de que sea hereditario, por qué nace tu amor por el cacao y por el chocolate, qué hay detrás de una tableta de chocolate. Porque todos vamos y compramos una tableta de chocolate, pero queremos saber qué hay, cuál es el proceso, cómo es la producción, cuáles las variedades que hay del chocolate, y para eso la tenemos hoy aquí para que nos hable de los beneficios y todo lo relacionado con el cacao y el chocolate. Bueno, le damos la bienvenida a Claudia. Ya tienes rienda suelta para hablarnos de esa delicia, de ese manjar, sobre todo venezolano, con el que contamos en nuestro país. Tienes que quitar está en mute. Disculpen, ¿ahora me oyen? Sí. ¿Listo? Sí, disculpen. Bueno, muchísimas gracias por esa introducción, Juan, y por toda esta invitación. De verdad que estoy encantada. Como dices, yo trabajé en el Santiago León y entonces fue mi primer trabajo formal. Entonces, pues le tengo muchísimo cariño al colegio y siempre encantada de poder transmitir un poquito, no nada más la historia de la familia o de la marca per se, sino hablar del cacao y chocolate, que realmente es mi pasión. Y creo que es algo que me encanta hablar y que todos como venezolanos nos sentimos muy identificados porque es parte de nuestra idiosincrasia. Entonces, qué mejor que hablar de una de las cosas que nos llena como venezolanos, con muchísimo orgullo y bueno, muy contenta de estar hoy con ustedes. Les cuento un poco, vamos a hablar un poco de cacao. La idea aquí, y creo que Juan me va a ayudar con las preguntas, la idea es que sea interactivo. Yo les voy a ir contando en líneas generales, lo que tú decías, Juan, un poco de por qué la familia, etcétera, ¿no? Más allá de la sexta generación. Y después vamos a entrar un poquito más en materia de hablar del cacao, porque son 14 procesos para hacer chocolate, aunque no lo crean, son 14 procesos, y toda esa cultura que hay detrás de hacer chocolate, ¿no? Y después lo más rico de todo es hablar cómo degustamos ese chocolate y características de chocolates en generales o cómo degustarlos, ¿no? Entonces, más o menos, la idea de esta charla o este conversatorio, lo veo así, es ponerles un poco esas 3 partes y con muchísimo gusto, dudas, etcétera, pues les iré contando y mientras más información quieran, después yo les puedo enviar más información. Entonces, no sé si pasamos, porfa, Miguel, a la primera lámina, que me puede acompañar y les voy contando un poco. En 1830, un señor que se llamaba Vicente Franceschi Vicentelli viene de Córcega. Los Franceschi somos originarios, como muchos de repente saben, hay una inmigración corsa muy fuerte en Venezuela. Y pues los corsos llegaron muchos por las islas del Caribe y llegaron específicamente, entraron muchos por la península de Paria, por Carúpano, porque era un puerto muy importante. Y ahí se instaló este señor que parece una foto del prócer de esos próceres de la independencia, que se llamaba Vicente Franceschi. Él era comerciante corso,
muchos emigraron en esa época porque estaban pasando posguerra, estaban pasando muchísimo hambre, más que todo él era comerciante, y se enamoró de Paria, se enamoró del estado Sucre, y realmente fue su primer contacto hacia 1825 con el fruto del cacao. Y es hacia 1830 donde él adquiere y funda lo que es actualmente la Hacienda San José. Entonces vamos a decir que la Hacienda San José pertenece a mi familia desde 1830 formalmente. Entonces, actualmente, si quieres pasamos a la siguiente, somos, bueno, yo soy la sexta generación, ahí estamos, somos mucho más familia, porque los Franceschi son, mi papá y mis tíos son 7 hermanos y somos 30 primos, pero realmente no todos nos hemos dedicado a esto, y de ahí respondo tu pregunta, Juan, ¿por qué tú estás metida también en esto? Bueno, ahí estoy, yo soy la única mujer, ahí están mi papá, mis 2 tíos y 2 primos, Alberto y Carlos, y realmente somos nosotros actualmente lo que estamos trabajando en este rubro de cacao y de chocolate. ¿Por qué yo entré en esto? Yo de educación a maestra, bueno, yo creo que empecé a trabajar, empecé en el Santiago León, luego pasé por otros colegios, fui maestra de varios grados, y cuando tuve mi segunda hija, ya yo tenía como intenciones tenía esa venita emprendedora de que quería hacer algo por mí misma. Y mis primos, Alberto, que es uno de los que está ahí, que se ve el mayor, más joven, se estaba saliendo de un banco para trabajar y ayudar a los tíos o a los primos. Y en ese momento, pues, yo me lo conseguí y yo le dije, bueno, yo te ayudo, vamos a ver cómo te puedo ayudar. Y empecé como a involucrarme con él y él empezó a darle más movimiento, a decir, a la hacienda. Yo viví en Carúpano hasta los 12 años, es decir, yo me crié en la península de Paria, en Carúpano. Me vine a Caracas en bachillerato. Entonces, para mí, ir a la hacienda era parte vamos a decir, de mi día a día. O sea, no iba todos los días porque la hacienda queda media hora de Carúpano aproximadamente, en un pueblito que se llama El Rincón, pero básicamente todos los fines de semana estábamos en la hacienda. Y bueno, era parte de mi día a día y escuchar a mi papá y a mis tíos y a mi abuelo en ese momento que estaba vivo hablar mucho de cacao. Entonces, para mí fue algo como muy natural y yo no sé si es ese dicho que dicen que la tierra llama, pero definitivamente pues eso me llamó muchísimo la atención y desde ahí, desde que tengo este segundo hijo, empiezo a trabajar. Yo tenía en ese momento 26 años, empiezo a involucrarme en el mundo del cacao y empiezo esa venta y comercializadora, porque nosotros no nada más sembramos cacao, sino además compramos cacao alrededor de toda Venezuela y exportamos cacao. Entonces yo empiezo un poco a trabajar en lo que era la hacienda, la plantación, y a viajar a Sur del Lago a comprar cacao y me volví una especie de trader de cacao. Entonces, bueno, de ahí empiezo yo a agarrarle esa vena un poco comerciante y comercial, y es como hacia 2018, si pasa la siguiente, Juan. Aquí para no adelantarme, en 2018 empezamos a hacer chocolate. Pero básicamente lo que les quiero hablar hoy, uno de los puntos más importantes, y me interrumpen, Juan, si hay alguna pregunta importante, voy diciendo. Ok, el cacao es una fruta, ¿ok? Muchos no sabemos que es una fruta, pero es una fruta que se llama Theobroma cacao, y es una fruta como hablar de los mangos o hablar del cambur, que hay diferentes tipos de mango y diferentes tipos de cambures, o diferentes tipos de pumalacas, que hay diferentes nombres. Entonces vamos a hablar que el cacao es una fruta y que tiene, de alguna manera, variedades distintas de cacao. Entonces el cacao se vuelve, como ustedes saben, pues un producto muy ícono de Venezuela, porque en una época, hacia el siglo XVII, pues nosotros fuimos los mayores exportadores de cacao y nuestro mayor comprador era México, por ejemplo. Entonces nosotros nos volvemos muy famosos por nuestro cacao, sobre todo por la calidad de cacao que teníamos, ¿ok? En esa época, cuando estábamos en dominios españoles, los monjes o la Iglesia Católica, que era muy importante en esa época, los monjes viajaban y eran los que hacían todo el tema de las misiones. Y ellos, una de las reglas o leyes que pusieron en ese momento para no romper ayuno, que acuérdense que la Iglesia Católica y todos los ritos eran muy importantes, es que ellos podían comer cacao y eso no les quitaba el ayuno. Entonces ellos fueron unos grandes catadores de cacao. Y ellos, donde iban en Latinoamérica, ponían el cacao de tal, y hay escritos donde hablan de que uno de los cacaos, los mejores cacaos o los cacaos más dulces eran los de Venezuela. O sea, hay registros de monjes misioneros donde hacían referencia a los cacaos distintos de Brasil, por ejemplo, y los comparaban
con los de Venezuela o con los de Colombia o con los de México. Entonces, bueno, definitivamente el cacao venezolano se vuelve muy famoso y desde esa época, pues el siglo XIX, empezamos nosotros a tener muy buena fama de nuestro cacao y llegamos a vender muchísimo cacao en Europa y todos los chocolateros europeos pues se mataban y se cortaban literalmente las venas por tener cacao venezolano. Era algo muy, muy importante. ¿Por qué? Si quieres pasa la siguiente, porque nosotros tenemos tres tipos. Vamos a decir que estos son para que tengan una idea, una foto, para que vean que el fruto del cacao tiene diferentes colores y diferentes formas y diferentes tamaños. ¿Okay? No es que nada más tenemos una sola fruta. Y a veces me preguntan, pero si está morada es que está madura, o si está anaranjada es que está madura, o el verde es que realmente es verde. No, es dependiendo de la variedad, ellos van cambiando su color y van a tornar. No porque esté verde no quiere decir que esté verde realmente. El color sea verde, perdón, esté la mazorca verde. Entonces, aquí es una foto para demostrarles que el cacao visualmente o fenotípicamente es distinto. Si quieres pasa a la siguiente. Tenemos aquí la siguiente lámina, que esta es una de las láminas más importantes o la foto más importante y visual que quiero que entiendan. Venezuela, si ven el grano de cacao arriba, es un grano de cacao prácticamente blanco. Estos granos de cacao son frescos, ¿ok? Están cortados por la mitad. Entonces, lo que está afuera es lo que llamamos baba o mucílago, que es rica en azúcares, y lo que está adentro, pues es la semilla de cacao fresca. Entonces, vamos a decir que Venezuela, ese cacao que hablaban esos monjes que les conté y ese cacao que nos llevó a la fama mundial, es lo que llamamos un cacao criollo. El cacao criollo, la característica es, primero, es que visualmente vemos que la semilla prácticamente es blanca por dentro, ¿ok? Y las características organolépticas es que es suave, es aromático, no tiene tanta astringencia, y cuando lo transformamos en chocolate no hay que ponerle ni mucho azúcar, ni mucha vainilla, ni muchas esencias para que sepa bien. Entonces, este es el cacao que nos lleva a la fama mundial. Y el cacao, que vamos a decir que tiene mayor fama a nivel mundial, y nosotros posiblemente es el que más hemos escuchado, es el cacao de Chuao, por ejemplo, que es un cacao criollo, correcto. Entonces, porque tiene además denominación de origen controlado. Pero déjenme decirles que el cacao criollo, nosotros en Venezuela tenemos más de 30 variedades. El Chuao es el más conocido, pero tenemos más de 30 variedades de cacao. Somos el país que más biodiversidad de cacao criollo tiene. ¿Okay? No los que más producimos, porque definitivamente nuestra producción, y la producción de este tipo de cacao en el mundo es 0.001%, imagínense. Entonces, por eso es tan demandado y hay muy poco cacao de este tipo. Ese es el cacao que dicen que le dan el toque a ciertas recetas y ciertos secretos. Es un cacao además que se cotiza en la bolsa porque el cacao es un commodity, y este cacao puede tener una prima hasta 500 y hasta $1,000 por encima de lo que se cotiza en el mercado. Entonces es un cacao realmente que mucha gente cree que está extinto. Nosotros somos el país que más biodiversidad tiene. Y definitivamente esa es una de las razones que nos da, que dicen que el origen del cacao, del fruto de la fruta del cacao tiene dos orígenes. Uno dicen que hay un origen que está por el Amazonas, que todo lleva hacia Brasil, que es en la selva del Amazonas, y otro dicen que es hacia el norte de Sudamérica. Entonces, todos estos estudios históricos que a veces hay debates, ¿no? Pero mucho apunta a que el origen del cacao criollo, la cuna, es realmente Venezuela. Como podemos decir que en Perú el origen de la papa es en Perú, ¿ok? Podemos hablar que el origen del cacao criollo, sobre todo, está hacia el norte de Sudamérica y podríamos decir que es venezolano. Entonces, bueno, esto es algo fascinante y realmente pues somos muy ricos en esta calidad. Nos ha ayudado que a través del tiempo lamentablemente no hemos podido producir más cacao, entonces no hemos tenido mucha injerencia de otros cacaos, otros países y otros cultivos. Luego ahí, para cerrar esta foto, que es muy importante, nosotros teníamos en la foto de atrás, Miguel, teníamos unas semillas más moraditas. Ajá. Tenemos ahí uno que se llama criollo y uno que se llama forastero. Si vemos el del extremo inferior, que se ve como un morado muchísimo más oscuro, bueno, no es que muchísimo, pero se ve un poco más oscuro, vamos a decir, que el del medio, ese cacao que es muy morado, o prácticamente ese cacao le llaman forastero o amazónico. Quiere decir que ese cacao, fenotípicamente, visualmente, vemos que tiene un color morado, que es completamente distinto al de arriba, que es blanco, y también tiene una característica importante que es lo contrario a lo que les dije a los criollos. Acuérdense que los criollos les dije que era dulce, era aromático, era bajo en astringencia. Este es lo contrario. Este cacao tiene mucha acidez,
genera mucha astringencia, no es aromático y sí hay que echarle mucho azúcar y mucha leche para que sepa bien, ¿ok? Este es el cacao originario que les decía que era del Amazonas y del Brasil. Y en la época de la colonización de los portugueses hacia Brasil, los portugueses eran grandes navegantes, llevaron este cacao a África, a su continente africano. Acuérdense que Portugal también tiene colonias africanas. Y este cacao que fue llevado a África, ese cacao amazónico forastero, actualmente África es el mayor continente, es el continente que más producción de cacao tiene en el mundo. ¿Ok? Tiene el 85% de la producción mundial. Y el precio del cacao, ese commodity en la bolsa, lo rige este tipo de cacao, el cacao forastero y amazónico, ¿ok? Que utilizan las grandes industrias para hacer chocolates masivos o golosinas masivas, ¿ok? Y le tienen que echar mucha vainilla, mucha leche, mucho maní, mucho caramelo para que sepa bien. Y es lo que tenemos nosotros en la cabeza de esa memoria de lo que es sabor a chocolate. Acuérdense que las grandes industrias, cuando nosotros vamos creciendo, te dicen, esto sabe a chocolate y el sabor de chocolate está metido como en una caja. Esto es. Y bueno, esto lo vamos a hablar un poquito más adelante en unos minutos. Y luego después existe vamos a decir, esa mezcla entre el cacao criollo y el cacao forastero, que es el que está abajo, y se llama cacao trinitario, cacao híbrido, que vamos a decir que tiene unas características menos suave que el criollo, pero no tan astringente como el amazónico, que realmente es un equilibrio perfecto. Y se llama trinitario porque dicen que esa hibridación ocurrió justamente en la isla de Trinidad. Bueno, y es una hibridación. Y actualmente Venezuela, como les decía, que era un país que es un país que tiene la mayor biodiversidad de cacaos criollos, tiene ahora muchísima producción de cacaos trinitarios. Es más, nos volvimos un país productor de cacaos trinitarios y no de cacaos criollos. Los tenemos sembrados, pero realmente no somos muy buenos produciéndolos. Y lo que más producimos en Venezuela actualmente es el cacao trinitario. Cabe destacar que esta es una clasificación global. Dentro de cada una de estas clasificaciones, de cada uno de estos de criollo, trinitario y forastero, hay subvariedades, ¿ok? Entonces te dije, en Venezuela hay 30 variedades de criollo, en Venezuela hay muchísimas variedades de trinitario y también hay variedades de forastero y amazónico. Tenemos muy poquito pegado al Amazonas, prácticamente Venezuela no tiene cacao amazónico, sino es más hacia Brasil, Colombia, Perú y Ecuador, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a la siguiente foto para que vean rapidito. Dime, Juan. Una pregunta que hace Claudia, que hace Luz Arelis Gómez. Dice que si el cacao lo comían como fruta o tenía que ser necesariamente procesado. Mira, el cacao casi no se comía como fruta, ¿ok? El cacao, lo máximo que hacía era enchuparse, porque es como comerte la guanábana, que posiblemente te comes un poquito el mucílago, se oxida muy rápido. En Brasil, por ejemplo, sí utilizan el mucílago, la baba, y hacen jugos, y hacen merengaje, etc. Pero esto es un consumo posterior. ¿Cómo se consumía el cacao? El cacao, acuérdate que nosotros lo utilizamos como moneda, no era utilizado para comérselo. Realmente quienes le dan el uso de cómo comer el cacao son los españoles y las cortes españolas, donde transforman y empiezan a tostar ese cacao. Los ritos, por ejemplo, de algunos indígenas, por ejemplo, los aztecas, que de ahí viene toda esta historia de que el cacao es originario de México, que hemos escuchado muchísimo, y es porque Hernán Cortés, cuando llega a México, ve a los aztecas con cacao y lo utilizaban para sus rituales. Realmente ellos lo utilizaban, lo machacaban y lo utilizaban como una bebida que no le ponían absolutamente nada, no le ponían especies, nada, y lo utilizaban porque era un estimulante. Al final el cacao tiene algo de teobromina y tiene teobromina y tiene algo poquito, es como un estimulante, como decir la cafeína, y eso les daba como una estimulación en sus ritos. Pero realmente nada más lo utilizaban para los ritos. Quienes le dan un uso después de comercial, o vamos a decir, empieza esa costumbre o ese hábito de comer algo de chocolate, son los españoles, que empiezan a mezclarlo con diferentes especies que después traían de la India, y viene todo este consumo de las grandes cortes, y era algo muy preciado, igual que la Iglesia Católica. Pero nosotros, y lo más decir, los latinoamericanos, originalmente no consumíamos chocolate como tal. Correcto. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta por aquí? Bueno, aquí para que se... ¿Sí? Mario Eugenia Márquez nos dice que Venezuela se dio a conocer por su cacao. Los exportadores hicieron una labor importante no solo a dar a conocer el cacao fino criollo, sino mantener el beneficio del mismo, que habla de mantener la calidad, a diferencia del café, que se mantuvo una calidad por la exportación. Definitivamente, totalmente de acuerdo. Vamos a decir que lamentablemente, les puedo contar algo, que
que la producción de cacao en Venezuela, como muchos países, nosotros seguimos con la misma producción que teníamos en 1940, 1950 como cantidad. Pero fue algo constante a pesar del Fondo Nacional de Cacao, que bueno, fue algo que realmente hizo como un parado cuando viene todo el boom petrolero, como ya todos sabemos la historia de Venezuela y un poco la agricultura y todo lo que era la potencia que podíamos tener cacao, vamos a decir que se estanca porque ponen un precio único, viene todo el control de precios, pero definitivamente el cacao, que lo poco que se exportaba y lo poco que se llevaba era esa calidad. ¿Por qué se mantuvo esa calidad? Porque realmente justamente no hubo tanta injerencia, creo yo, y aquí me disculpan, del Estado y de tantas políticas, sino que se fue pasando de generación en generación esos productores, y lamentablemente ha podido ser mejor porque vamos a decir que nuestros productores de cacao son ancianos, son personas que prácticamente no han recibido ningún tipo de instrucción, sino simplemente lo que van aprendiendo de su papá o de su abuelo. Entonces realmente tú vas a una hacienda de cacao, los productores de cacao son promedio, tienen entre 60 y 70 años, hay muy pocos jóvenes dedicándose a este oficio, bueno, porque sabemos que no da dinero y pues, y todo lo que implica pues el tema de la siembra, pero se preservaron esos conocimientos. Yo creo que eso es una de las cosas que hizo mantener nuestra calidad, adicional a que no dejamos entrar cacao de otros lados. Hay otros países que tienen nada más como políticas aduaneras o políticas de comercio exterior, que tú puedes, por ejemplo, traer cacao de otro país. En Venezuela está prohibido traer un cacao de otro país, o sea, por la aduana no entra, puede entrar por los caminos verdes, pero por la aduana legalmente no entra. Perú es un país, por ejemplo, que deja entrar cacao venezolano. Entonces ahí tú haces que haya una hibridación de cierta manera y se mezcle tu cacao. En cambio, nuestro cacao se quedó como en esa burbuja del tiempo preservado, y actualmente es buenísimo que haya pasado eso, porque podemos decir que tenemos y podemos conseguir mazorcas y árboles originarios, y la genética está muy pura todavía. Entonces, bueno, aquí para que tengan una idea en este mapa, el mapa de Venezuela, hay como 3 grandes zonas cacaoteras, ¿ok? Que es la parte oriental, que es donde vemos el estado Sucre del lado derecho, y todo lo que se produce en esa zona se llama Río Caribe. Después tenemos toda la parte central, y ya les explico por qué esos nombres. También es todo lo que más se produce en Venezuela, es la variedad de carenero. Y la parte occidental hablamos del sur del lago. Ahora bien, ahí nosotros podemos ver otros nombres, pasa que posiblemente está muy chiquito el mapa, donde por ejemplo en la zona central conseguimos el chuao, o sea, más que todo en la zona central, y en la zona occidental conseguimos más variedades criollas, como un ocumare, como un chuao, o en la zona occidental como un porcelana o un guasare. ¿Ok? Pero vamos a decir que el Fondo Nacional de Cacao, que estuvo desde 1975 con más o menos con el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, y que termina con el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, ellos declararon que había como 3 zonas cacaoteras, y ellos, para simplificarse, le pusieron como 3 nombres a las variedades, a todo lo que se produjera en esa zona. Entonces todo lo metieron como un solo saco. Todo lo que se producía de Carúpano hacia la península, hacia la punta de Parias, se llama Río Caribe, porque hay un pueblito que se llama Río Caribe. Todo lo que está en la parte central se le dice carenero, ese cacao trinitario, porque había un puerto que se llamaba el Puerto Carenero, que actualmente no funciona, pero todo lo que sale en el puerto de ahí, y todo lo que está abajo del sur del lago, pues se llama sur del lago. Entonces vamos a decir que este es como el mapa de las 3 grandes zonas. Ahora, les quiero decir, el cacao se produce en toda Venezuela. Entonces vamos a decir que son las 3 grandes zonas más explotadas y donde hay más cantidad de producción. Sin embargo, nosotros podemos conseguir cacao en todos los estados de Venezuela, absolutamente en todos, y todos son aptos para dar cacao, ¿ok? Solo que en unos están sembrados o especializados en eso y en otros no, pero posiblemente siempre vamos a conseguir por ahí una matica de cacao, ¿ok? Entonces, si quieres pasa a la siguiente, Miguel. Ok, si quieres lo dejamos hasta aquí y me pones un poco en pantalla grande para después hablarle un poco de la parte de chocolate y darle como el tema de los... Gracias. El tema de los procesos de cacao. No sé si tienen alguna otra pregunta. No te oigo. Preguntaron que si el tiempo que requiere una planta de cacao para poderse cosechar. Sí, mira, eso quería leer porque estoy segura que iban a salir más preguntas de cacao. Como yo les dije, son 14 procesos. Entonces ya vimos, bueno, les traté de explicar lo más sencillo y fácil posible, no sé si tienen ninguna duda con respecto a los criollos trinitarios y forasteros, que vamos a decir que esta es toda la parte fascinante genética y realmente es lo que nos lleva a la fama mundial. Ahora bien, no nada más la genética es importante, la genética es súper importante. Ya sabemos que nosotros clasificamos, o el cacao venezolano está clasificado como cacao fino y extra fino. Los criollos a nivel mundial son clasificados extra finos y los trinitarios finos, ¿ok? Entonces, comparado
con todo esto que les contaba que se producía en África. Entonces, vamos a decir que el cacao criollo, la producción mundial es menor de 1%, y el cacao trinitario en general en el mundo alrededor de un 14%. Entonces, obviamente ya siendo un 14% versus un 85% del cacao pues masivo, o ese cacao no fino, pues ya de por sí te hace que te posiciones mucho mejor. Pero no nada más la genética importa, la genética es súper importante, pero una de las cosas más importantes también es el proceso que le damos a ese cacao. Podemos tener un cacao espectacular, pero si ese cacao nosotros no le hacemos un proceso que se llama post cosecha o beneficio del cacao, nosotros podemos echar a perder ese cacao, aunque el cacao puede ser muy fiel, ¿ok? Entonces, para responder la pregunta, el árbol de cacao, para que empiece a dar fruto, es una siembra de paciencia, ¿ok? Él puede empezar a dar frutos a partir de los 3, 4 años. Empiezas a ver ciertas maraquitas que le decimos, o pequeños chireles que le dicen cuando vamos a decir la mazorquita, después que de la florcita que parece chiquitica, que parece una orquídea, se transforma en una fruta. Pero vamos a decir que empieza a los 4 años, pero realmente su edad óptima para ser más productiva es a partir de los 5 y 6 años. Entonces imagínate tú pasar desde que tú siembras un árbol de cacao 5 o 6 años a que te dé fruto, o sea, vamos a decir que es de paciencia. Por eso es que muchos productores en el camino, mientras van sembrando haciendas de cacao, también empiezan a sembrar otras cosas, sobre todo cítricos, porque le da más dinero para esperar que el cacao y puedan tener algún tipo de ingresos para mantener o esperar ese tiempo. Ahora, un árbol de cacao, nosotros hemos conseguido árboles que tienen 100 años, 120 años. Claro, para que sean productivos tienes que estarlo podando, estimulando, y puede llegar a ser productivo. Ya hemos conseguido árboles de 50 y 60 años muy productivos todavía. Entonces, es dependiendo realmente de cómo lo cuides y cuánto tiempo le dediques en cuidar ese árbol. Si ese árbol se poda, está bien nutrido, puede durar. Es como el ser humano. Realmente el árbol de cacao es súper interesante porque se comporta como un ser humano, tanto así que, datos curiosos, el árbol de cacao nace con todas, es como, a mí se burlan de mí cuando digo yo este ejemplo, pero es que realmente es así. Ustedes han oído hablar, yo no sé si hay algún médico, y que dicen que las mujeres nacen con la cantidad de óvulos que va a producir en su vida. El árbol de cacao es más o menos así. Él produce una cantidad de flores al año y tiene lo que llamamos el cojín floral, es decir, donde va a salir esa florecita, donde va a salir ese fruto, siempre sale en el mismo lugar. ¿Ok? Entonces, en el momento de yo recoger ese fruto, si yo lo arranco, si no lo corto de una forma de vida, yo vamos a decir, echo a perder ese cojín floral, y es una fruta menos que va a salir. Para el resto de la vida la pierde, no va a tener, la fruta no va a ser en el mismo lugar. Y el fruto del cacao, cuando está maduro, no se cae, como decimos que el mango se cayó o la manzana se cayó. Él se seca. Si tú no lo recoges, él se seca en el lugar donde nació. Entonces es un trabajo de hormiguita porque es totalmente manual. Las personas que recogen y cosechan el cacao tienen que estar caminando, viendo, obviamente muchos son ya expertos, ya con verlos más o menos, lo tienen que tocar y tienen que tener un sonido hueco, y no todos tampoco maduran al mismo tiempo. Entonces imagínense ese trabajón de estar caminando y esperando a que en una mata de repente agarraron 10, pero quedaron 10 más. Entonces tienes que estar como monitoreando ese árbol para ver cuándo recoges la fruta. Entonces, bueno, ya de por sí es un trabajo muy manual, pero una de las cosas más importantes es, primero, no recoger el fruto verde. Muchas veces pasa que lo recogen verde. Ese verde, ese cacao que no está madurado, le da un sabor de astringencia al chocolate. Todo eso influye. La genética, el que no esté madurado, y una de las cosas más importantes es que haya una fermentación. Si la fermentación no ocurre, no se despiertan esos aromas, o no se, vamos a decir, se pueden potenciar esos aromas en el cacao, y pues realmente no va a ser un chocolate sabroso. Entonces, para mí, uno de los puntos más importantes es la genética. Tienes que tener un buen cacao, pero si ese cacao no está bien fermentado, pues no vas a obtener un buen chocolate. Entonces vamos a decir que son 2 puntos importantísimos para el sabor. Y la fermentación, como hemos escuchado en otros frutos posiblemente, pues se suben las temperaturas, hay intercambios químicos, sobre todo ese azúcar que digamos de la baba o el mucígalo blanco es súper importante porque eso influye, y dependiendo de la variedad de cacao, la fermentación también varía. Mientras más fino el cacao, menos días de fermentación. Mientras menos fino el cacao, más días de fermentación. Entonces un cacao criollo puede fermentarse 3 días, uno trinitario 4 a 5 días, y de repente consigues un forastero amazónico que pasa hasta 8 días en un cajón de fermentación.
Porque el cacao, hay un montón de vapores y eso hace también que se generen esos sabores del cacao. Mira, tu tocaya Claudia Angrisano pregunta Ajá. aproximadamente cuántos frutos son por mata. Claro, variará, pero más o menos cuánto es Mira, sí, un árbol puede tener hasta 100 frutos, ¿ok? Y se recoge más que todo promedio 1 kilo de cacao al final cuando tienes 1 kilo de cacao seco, ¿ok? Y la teoría dice que debería haber 1000 matas por hectárea sembrado, porque también el tema para que seas productivo es que tú tienes que sembrar los árboles con cierta distancia y la idea es que tú con una hectárea productiva podrías sacar hasta 3 kilos por árbol, ¿ok? Ese es el promedio que sacan en Ecuador, 2 kilos, ya es un árbol, considera un árbol productivo. En Venezuela tenemos unos niveles de rendimiento muy bajos, que llegamos solamente a 200 y 300 kilos por árbol. Entonces, bueno, ahí también hay un tema de desconocimiento, de incentivo y de técnicas que no nada más va hacia que tenemos un buen cacao, sino hay un montón de técnicas agronómicas que no estamos implementando y que muchas veces ayuda las políticas públicas para llegar a cada uno de los productores de cacao y eso no se hace. Entonces, bueno, es un trabajo de hormiguita para ir al campo y enseñarle a los productores de cacao técnicas para que puedan aumentar su productividad por árbol, que eso es súper importante, porque si no, mientras no sean productivos, obtienen obviamente menos dinero y menos cacao por hectárea. Perfecto, aclarada la ¿Sí? pregunta. Seguimos. Ok, buenísimo. Bueno, otro punto importante después de ese proceso que les contaba de la fermentación, después que sale de esas cajas de fermentación donde llega hasta 60 grados de temperatura, ¿verdad? Y pasa en muchos lados 3 a 4 días más que todo es el promedio, donde pasamos de caja a caja, son cajas de madera, eso sale muy, muy caliente. Y eso lo tenemos que ir bajando la temperatura paulatinamente. Viene después el proceso de secado. Entonces, a veces no sé si han visto, que es muy, muy típico, esa foto de Chuao con la iglesia blanca y azul atrás, y vemos ese patio de secado. Muchas veces utilizan ese patio de cemento para secarlo, que es muy típico. Realmente ahí se extiende el cacao y se tiene que el primer día, por ejemplo, extenderlo 2 a 3 horas. No puedes extenderlo más tiempo sobre el sol porque no puede haber un impacto tan grande de temperatura entre el calor que viene de la fermentación y el secado, o sea, si no es muy súbito y puedes parar, porque el proceso de fermentación continúa. Entonces, tú tienes que estar al sol, hacer de 3 a 4 días al sol, y ir aumentando la cantidad de horas al día. En el caso de nosotros tenemos, que también es muy típico en otras plantaciones y en otros países, tenemos unas gavetas de secado que son de madera, que de repente por ahí hay una foto, donde abres al sol, es como una gaveta, literalmente extiendes el cacao y cuando llueve, pues vuelves a meter la gaveta, porque en el caso ya empieza a ser el agua es el enemigo del cacao y del chocolate, ¿ok? Que eso es muy importante, porque el cacao es perecedero. Si yo lo dejo muy húmedo, empieza a crearse moho y hongos adentro. Entonces el proceso de secado es importante porque si no después, si no se seca bien y el chocolatero después no hace un buen trabajo y no selecciona bien su cacao, ese sabor a moho o a hongo se lo transmite el chocolate. Y a veces comemos chocolate que tú dices, sabe como raro, sabe a nevera, podría. Y a veces es del sabor del cacao porque tenía moho o no estuvo bien seleccionado. Entonces, eso es súper importante. La selección también es muy importante porque el tener granos pegados y granos chiquitos con granos grandes, cuando vamos al proceso de tostado, que lo recibe el chocolatero, ese tostado pues no es uniforme. Entonces, la selección del cacao como tal, los granos de cacao, que ya quedan marrones, es importantísimo. Entonces, otro proceso que influye muchísimo en el sabor del chocolate es el tostado. Es como el café o como cualquier cosa que decimos, se le pasó de horno y a veces tú dices, sabe como a quemado. Definitivamente, el tostado es uno de los puntos para el sabor importantísimo. En la medida de que obviamente lo ponga muchísimo a temperatura, voy vamos a decir, a matar algunos sabores y aromas originarios del cacao. Entonces, los cacaos finos y extra finos normalmente no pueden ser tostados a tan altas temperaturas porque justamente lo que queremos destacar es su sabor. Entonces, todo lo que les vengo contando es porque cada cacao que les venía contando sabe distinto. Y es un poco lo que nosotros, los chocolateros en general, y todo este movimiento que viene de hace unos años, que hemos escuchado posiblemente, Bean to Bar, Tree to Bar, artesanos del chocolate, craft chocolate en inglés, como le quieran poner,
¿cuál es el fin último de este movimiento o de este consumidor? No nada más los chocolateros o las personas que hacen el chocolate, sino esas personas que empiezan a gustarle la gastronomía, personas aquí posiblemente que son amantes del vino o que son amantes de un aceite de oliva muy bueno. Es que realmente viene todo este movimiento gastronómico del slow food, de saber quién está detrás de ese aceite que me estoy comiendo o de saber quién está de ese vino, por ejemplo, o de ese chocolate. Entonces empieza toda esa curiosidad del consumidor de comer más orgánico, de entender la historia que está por detrás, de realmente todo lo artesanal y cómo preservar sabores y aromas. Y lo mismo exactamente pasa con el chocolate. Lo que pasa es que el chocolate tiene vamos a decir, 50 a 60 años más retrasados que el vino. Yo no sé si ustedes se acuerdan, posiblemente hace unos años o cuando estaban justamente en el colegio, que de repente se podían haber tomado un vino, que tú no importaba el vino que te tomaba, y en la medida que uno va justamente, vamos a decir, perfeccionando sus sabores y lo que me gusta y lo que no me gusta, y empiezas a curiosarte si es que estás interesado en ese mundo, empiezas a tratar, o por lo menos de degustar y buscar nuevos vinos, o entender de que hablamos de una uva Merlot y hablamos de una uva tal. Lo mismo pasa con el cacao. Lo que pasa es que ya en el mundo del vino ya tienen unos 50, 60 años mucho más avanzados que el chocolate. Y el chocolate tenemos el chip en todos los países, no nada más aquí en Venezuela ni en Latinoamérica, sino también mismo en Europa. A pesar de que los europeos también tienen mucho más años avanzados con nosotros en este caso, es que el chocolate es una golosina, que es una chuchería para darme algo de azúcar y que me cuesta €1 o $1 o 0,50 en la farmacia. Y es lo que yo voy a gastar y es lo que cuesta. Entonces, cuando tú le dices a una persona que un chocolate cuesta $5, $6, y hay chocolates que llegan a 13 y $15, tú dices, wow, un chocolate $15, qué locura, esta gente es una ladrona, o X, hemos escuchado. Y realmente es entender que el chocolate, y lo que les vengo explicando, que ese cacao criollo, imagínense, es el 0,001%. Es cuando hablamos de esas ediciones especiales fabulosas de un whisky, o cuando hablamos de esa edición especial que hicieron 100 botellas Chateau Margaux en Bordeaux. Es un poco eso, ¿no? Cuando vamos a eso, lo que pasa es que nosotros como consumidores no tenemos tanta información. Y es un poco lo que justamente, Juan, te vuelvo a responder la pregunta, lo que yo me he dedicado y lo que me encanta es, como estudié educación, además que me apasiona el mundo de la gastronomía y todo el tema de sabores y aromas, lo que me he dedicado con estas charlas, en este caso, pues, en catas, etcétera, es justamente más allá de disfrutar, porque yo estoy de acuerdo, el chocolate es para que te dé placer. Al final yo compro algo es para que me dé placer y para que me guste. Pero realmente viene toda una historia por detrás y el consumidor realmente cuando entiende el valor del cacao que nosotros tenemos, que nosotros, por ejemplo, en Venezuela, que somos país productor, somos tan afortunados de tener tan buen cacao que otros países no lo tienen. Y que nosotros aquí podemos comprar un chocolate de cualquier artesano chocolatero que te cuesta $1 o $2, cuando en otro país puede costarte 10 y 12. ¿Sí? Es, así mismo es. Mira, Así es. nos pregunta María Eugenia Márquez que si todavía se produce en Chuao el cacao. Sí, sí se produce en Chuao todavía, no ha aumentado tampoco la producción, pero es una asociación, vamos a decir que los cacaoteros de Chuao son bien cerrados, de hecho, en su comunidad, no le venden el cacao cualquiera, normalmente el cacao que se produce en Chuao es para exportación, nosotros en Venezuela no nos comemos, de hecho, nosotros no nos comemos el cacao extra fino que se produce en Venezuela, lo poco que hay se exporta. La industria nacional que cada vez obviamente ha ido mermando, como se lo podrán imaginar, y ha ido cada vez reduciendo su producción, y este año te quiero contar con todo lo que estamos viviendo, no compra el mejor cacao, porque al final son grandes industrias que lo que quieren es abaratar costos. Entonces, tú como abaratas costos como gran industria, compro cacao que no esté fermentado, ¿ok? El cacao lo podemos decir en F1 y en F2. F1 es un cacao de muy buena calidad que está fermentado y F2, esa es una clasificación que también hizo el Fondo Nacional del Cacao. F2 es un cacao que no está fermentado y es un cacao que su precio es mucho menor. Entonces, las grandes industrias compran cacao F2, prácticamente no fermentado, le echan mucha vainilla y utilizan muchos aceite vegetal. ¿Cuál es la diferencia entre aceite vegetal y manteca de cacao? Obviamente el aceite vegetal también es más barato. Cuando yo compro manteca de cacao, que es la grasa natural que tiene el cacao, es mucho más costosa. Entonces, yo abarato como industria los ingredientes para poder hacer chocolates masivos y que los chocolates sean más económicos. Entonces, bueno, eso es parte de la historia a veces de lo que los grandes chocolateros cuando quieren ser muy, muy cerrados en cómo clasificarlos, pues
ya lo que llamamos en teoría chocolate, cuando le dan una etiqueta que dice aceite vegetal, en el mundo chocolatero no es considerado un chocolate, porque el chocolate tiene que tener sólidos de cacao y la manteca o grasa que se utilice también tiene que ser del cacao. Cuando no es proveniente del cacao, no es considerado chocolate y es lo que posiblemente algunos han escuchado que se llama análogo, por ejemplo. Es un análogo, es un chocolate que realmente no es chocolate porque tiene aceite vegetal. Mira, Ahí ¿dónde puede comprar el Baking Collection? Que es una maravilla, igual que todos los demás. Mira, sí, en todos los puntos de venta en los supermercados lo estamos distribuyendo y nosotros también directamente, ¿no? En nuestro Instagram también estamos haciendo en esta época, pues que todo el mundo ha ido cambiando su forma de vender, también estamos en temas de ventas directos, así que con mucho gusto. Pero no sé si me perdí un poco en el tema, si quieren hablamos un poquito de los procesos. Sé que ahí estaban preguntando algo, hicieron una pregunta del cacao fino con manteca o tiene muy poca manteca, algo así estaba leyendo. Correcto. Dice que el cacao fino tiene muy poca manteca, que es lo que se utiliza para hacer el chocolate, que es por ello que Sí. siempre se dijo que no hacía sentido en chocolates que no fueran finos. Sí, de hecho, si quieres, Miguel, me ayudas a poner las últimas láminas que teníamos de la presentación para hacer resumen, porque ya les conté toda la parte, vamos a decir, fascinante de la agricultura, y ahorita viene toda la parte, como que es una de las partes que a mí más me gustan, que es de cómo hacer chocolate, ¿no? El Entonces, proceso. después del proceso. Entonces, después que yo les conté que ese cacao se tostaba, para que tengan una idea, cuando llegó ese cacao y se tostó, y que es importantísimo el proceso de tostado, porque yo lo puedo pasar de horno, ¿ok? Los cacaos finos normalmente los tostamos a bajas temperaturas para realmente realzar el sabor del cacao. Entonces ya cuando empezamos el tostado, viene el refinado y ahí yo lo meto en una máquina, mentira, después del cacao viene el descascarillado, que después al final si hay alguna duda le podemos poner algún videito por ahí, pero para que entiendan y usen un poquito su imaginación. El cacao que queda como un grano marroncito que nosotros vemos sobre todo en las fotos, ese cacao lo tostamos y eso le quitamos la cascarilla o la cáscara, ¿ok? Y lo que nos queda dentro es el cacao tostado, que normalmente quedan pedacitos y le llamamos nips de cacao. Y eso es lo que vamos a utilizar para hacer chocolate, ¿ok? La cáscara, normalmente, hemos escuchado que se ha puesto muy de moda el té de cacao, posiblemente, que han visto por ahí, porque el cacao, la cáscara de cacao, de hecho decían que era la receta original de Coca-Cola porque tenía más cafeína, era la cáscara y la teobromina, se utiliza como para hacer té, la única uso que se le da, o realmente en muchos casos como que lo utilizan para abono, otra vez para volver a esos árboles y llevarlo y convertirlo en abono. Entonces, bueno, ese nip o ese pedacito de cacao es lo que vamos a moler. Imagínense que se lo meten en una máquina refinadora, que imagínense que es una licuadora, ¿ok? Entonces, ustedes meten todos esos pedacitos de cacao, que son pedacitos marrones, lo meten en esa licuadora y lo empiezan a moler, ¿ok? Ahí empiezan a refinar, ¿ok? Entonces, ahí queda una pasta, o sea, de medio líquido. ¿Y por qué queda una pasta líquido? Porque el cacao tiene, cada grano de cacao promedio, porque depende de la variedad, cambia, 40% de manteca o 40% de grasa. Entonces, como él ya tiene grasa de por sí, eso hace que la mezcla ya quede como más líquida, porque no tienes que ponerle nada porque ya tiene grasa de por sí, ¿ok? Yo puedo hacer dos cosas ahí con esa mezcla. Eso es lo que llamamos licor o masa de cacao. Yo puedo hacer dos cosas. O lo meto en las máquinas industriales, que son unas prensas. Fíjense que lo meto en una prensa y esa prensa me va a separar, la tecnología hace que me pueda separar, le quito la grasa, sale como un líquido amarillo, le quito la grasa y me quedan las tortas de polvo. Es decir, todo lo que utilizamos el polvo, mucha gente para hacer tortas o toddy, etcétera, es lo que llamamos el polvo de cacao. Esas dos cosas se llaman subproductos del cacao. La manteca por un lado y el polvo. La manteca, hay personas que lo utilizan justamente para volverle a echar un poquito al chocolate, y ahorita hablamos de eso. Y bueno, después viene todo lo que se utiliza para el mundo cosmetológico, por ejemplo, y hacer todo lo que hablamos del cacao de la boca, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que llamamos subproducto del cacao. O con esa manteca o esa pasta, perdón, no manteca, con ese licor o esa masa de cacao, yo puedo hacer chocolate. Y hago chocolate, lo meto en una refinadora, un poquito más especializada que la licuadora, y ahí le hago toda la mezcla y hago mi receta. Nosotros, por lo menos en Franceschi Chocolate, no utilizamos leche, sino solamente hacemos chocolates oscuros. ¿Y por qué hacemos eso? Bueno, porque nuestro proyecto viene desde 1830 tratando de rescatar variedades de cacao. Nosotros en la hacienda tenemos 8 variedades de criollos sembradas, separadas en parcelas, para que no haya hibridación ni mezcla entre cada uno. Entonces nosotros tenemos 8 variedades de cacao criollo en un solo lugar.
nosotros queremos resaltar el sabor del cacao y que el consumidor pueda entender que los cacaos saben distinto, que no lo vamos a meter todos en un solo saco y decir que todos los chocolates oscuros o todos los son negros y amargos y ya. No, sino que cada uno tiene un sabor. Y por eso no le ponemos leche, porque la leche obviamente opaca el sabor del cacao. Entonces, en el caso de nosotros es nuestra filosofía, porque queremos resaltar las variedades de cacao y los sabores originales del cacao. ¿Ok? Pero bueno, las personas que le ponen leche o que le ponen alguna otra cosa, lo hacen en esa mezcla, en esa refinadora, luego viene el conchado, que le dan vueltas al chocolate para que termine de salir todos esos ácidos, después viene el temperado, que es que suben y bajan las temperaturas del cacao, del chocolate, perdón, para que los cristales de la manteca se unifiquen, porque los cristales de la manteca son diferentes. Entonces, cuando tú logras que se unifiquen, logras que ahí está ese moldeado donde cuando yo saco ese chocolate, lo vea brillante, haga crack o snap, o sea, que suene. Y es importante para la conservación del chocolate, aparte que es más rico comerte un chocolate que no está aguado, sino que suene y que tenga brillo, que de repente no veamos que está opaco, que de repente vemos manchas blancas y a veces es porque se destemperó, es decir, los cristales, hubo una baja de temperatura, cuando a veces haremos el chocolate y dice, bueno, está malo porque tiene unas manchas, ese es cacao bloom, fat bloom, que resaltó la manteca, o a veces sugar bloom, que el azúcar. Muchas de las veces porque lo metieron en un camión, no lo llevaron refrigerado, o lo dejaron en el kiosquito, o lo dejaron en algún lado y tuvo subidas y bajadas de temperatura, no una conservación constante, y pues ese chocolate perdió brillo o perdió el crack o snap que tanto nos gusta. ¿Sí? Aquí no sé si quieres pasar la siguiente lámina, la siguiente foto, no sé si hay alguna pregunta, porque compré, ok. Bueno, luego de tener las tabletas de chocolate, una de las cosas fascinantes que les quería contar, no sé cuánto tiempo nos queda, tú me vas contando, Juan, es cómo degustar chocolate, porque después que nosotros tenemos ese chocolate oscuro, muchas veces hablamos de chocolates o vamos a decir la clasificación general que se hace del chocolate, hablamos de chocolate blanco, chocolate de leche y chocolate amargo. Y esto, lo que yo les contaba, era mucho más allá. En el mundo del chocolate oscuro, ¿y por qué yo digo oscuro y no digo negro ni digo amargo? O bitter, mucha gente le dice. No es negro, porque nuestro cacao, el origen de nuestro cacao, sobre todo el venezolano, más de finos y extra finos, el color ustedes vieron que era prácticamente blanco o morado muy claro. Cuando yo lo proceso, los colores o las tonalidades que me da el cacao son tonalidades de marrón, tonalidades caoba, dependiendo de cada uno, ¿no? Entonces, el producto final no va a ser negro como mi camisa. Que mucha gente en el mundo les decía chocolate black, le decíamos chocolate negro, porque los chocolates industriales que son producidos por cacaos africanos son muy oscuros por dentro. Cuando ellos los procesan, el chocolate es prácticamente color negro. Y el color lo va a determinar la calidad del cacao, ¿ok? A veces abrimos un chocolate oscuro y tú dices, wow, pero no es 80%, me ha pasado, es 80%, pero yo no lo veo tan negro. Digo, no, porque viene de un cacao, de un cacao que es prácticamente blanco. Entonces, ahí no necesariamente, muchas veces pensamos que si un chocolate, hablamos de un chocolate 80%, 90% o 70%, tiene que ser muy, muy oscuro. Es muy relativo. ¿Okay? Eso es muy relativo porque visualmente tenemos la idea que mientras más porcentaje tiene que ser más oscuro, y no es así. A veces cuando viene de cacaos muy claros, el color va a ser más tenue, no va a llegar a ser nunca negro en este caso. Amargo o bitter, no necesariamente son amargos o bitter también, porque podemos descubrir que muchos, dependiendo de si lo fermentaron bien, si lo tostaron bien, nos crea esa sensación de amargor en la boca, y no necesariamente todos los chocolates oscuros son amargos. Van a tener niveles de amargo. Siempre va a haber un tema de un poquito, vamos a decir así, porque el cacao es inevitable que no tenga algo. Pero hay niveles también de amargura, entonces no podemos a veces clasificar todos en un mismo saco, y por eso es que las personas que se han especializado en chocolates finos y extra finos, pues ya empezamos a cambiar un poco el léxico o el lenguaje de cómo nos referimos a los chocolates. Es chocolate oscuro, porque variar depende del color. No es chocolate ni bitter, ni amargo, ni negro, ¿ok? Que son a veces palabras que no lo tenemos de
todo lo que es los chocolates industriales y toda esa cultura que hemos venido trayendo desde hace muchísimos años y que somos pequeños. Sí, no sé si alguien tiene alguna pregunta y si saben, por ejemplo, cuál es, cuando hablamos de porcentajes, ¿qué significa eso? No sé si alguien sabe, porque muchas veces esa es una típica pregunta que me pasa, ¿qué significa 80%, qué significa 70% y qué significa 50%? Pero yo veo que aquí son todos muy expertos en el mundo gastronómico y de chocolate y son comedores de chocolate seguramente. Esa era una pregunta que yo tenía para más Ajá. adelante, pero sí, Ajá, es importantísimo porque siempre vemos 70% cacao y uh-huh. dicen, bueno, que mientras mayor el porcentaje, por supuesto, tiene, bueno, pienso yo que tiene mayor concentración, es más puro y entonces, sí, bueno, yo los he probado y siento que es un poquito más amargo, ¿no? No, porque Sí. no tiene, al ser más puro, bueno, es que el cacao en sí es amargo si no lo procesa. Entonces, Sí. bueno, esa duda yo la tenía. Pero eso tiene que ver, Juan, también con los procesos. O sea, siempre va a haber, pero en la medida, por ejemplo, que yo hago una buena fermentación, yo voy bajando los niveles de acidez o de amargura. En la medida en que yo hago un buen conchado, el conchado es después que yo refino el chocolate, ese dicho que dicen, bate que bate el chocolate. Y eso tiene una razón, porque el chocolate, y eso viene de los aztecas, ellos agarraban unas conchas y ellos le daban y lo amasaban. Y eso hace que en la medida que yo lo bata, vayan saliendo o se evaporen todos esos ácidos que vienen de la fermentación, que son muy fuertes. Entonces también ahí es un punto donde si yo lo dejo poco tiempo en ese proceso, no va a botar todos los ácidos y los amargores, entonces pues ahí definitivamente va a transmitírselo el chocolate. Pero definitivamente sí, el porcentaje tiene que ver con los sólidos de cacao. ¿Qué significa eso? Que hablamos que un chocolate es 100%, ¿ok? En un 60, un 50, un 70 va a ser los sólidos de cacao. Y cuando hablamos sólidos de cacao, no nada más son los nips o la masa o el licor de cacao que yo les decía, sino que si yo le pongo manteca añadida, ese porcentaje de manteca también va a sumar al porcentaje. Por ejemplo, y eso también es muy relativo dependiendo de la marca y de la receta del chocolatero. Miren este ejemplo. Yo voy a comprar un chocolate 60% y me pongo en Farmatodo o en cualquier tienda o en alguna anaquel y veo diferentes marcas. Y vamos a decir que hay 4 marcas que dicen 60%, ¿ok? Y uno pensaría, bueno, si son 60%, más o menos todos tienen que saber, son amargos. O tengo en mi cabeza o son 70% y este chocolate pues es igual. Y no necesariamente. ¿Por qué? Si yo tengo un chocolate 60%, yo puedo hacer 50% de masa de cacao y 10% de manteca añadida. Digo, 50 más 10 son 60%. De repente hay otro chocolatero que dijo, yo voy a utilizar 55% de masa o de licor de cacao y le pongo 5% de manteca y ahí tengo 55 más 5 es 60. También es un 60%. Yo puedo tener un chocolate que diga también 60% y es 45% de licor de cacao y 15% de manteca añadida. O puede ser que haya un chocolate que simplemente hizo 60% solamente de masa. Los 4 son 60%. ¿Ven la diferencia? Entonces, en la medida que tenga manteca añadida, la manteca hace que le genere un poquito de cremosidad al chocolate y vamos a decir que suaviza el sabor del licor o la masa de cacao, ¿ok? Entonces, cuando a veces comemos un chocolate, lo sentimos muy grasoso, es porque posiblemente tiene mucha grasa. En la medida en que lo sentamos más seco, es que el chocolate no tiene tanta grasa. Entonces, las sensaciones de esos 3 chocolates 60% van a ser completamente distintas, quitando la variedad y quitando la genética. Es nada más en proceso y en receta. Entonces, a veces nosotros pensamos que, bueno, a veces ese 70% es mejor porque es más sano. Pero cuando ustedes se ponen a leer los ingredientes, no necesariamente, que a veces uno come con los porcentajes, o sea, obviamente es un indicador para entender qué es lo que yo me quiero comer, pero no necesariamente, a veces un 70% pues, es más saludable que un 60%, porque esa persona que hizo 70% de repente le puso 15% de manteca, y esa persona que hizo 60% de repente no le puso manteca, y estás comiendo más cacao que el que tiene 70%. ¿Están viendo? O sea, es que al final es muy relativo. Es un indicador para el consumidor definitivamente, pero va a depender de la receta de cada quien. Mira, No sé Claudia, si me dejé explicar. no, perfecto, pero fíjate lo que nos pregunta Edith Arcia, que es importante, me parece interesante, porque dice que lo que llaman comercialmente el Paramount es manteca de cacao pura.
¿Los que llaman qué, perdón? Paramount. Paramount. Sí, No sé qué es Paramount Paramount. es manteca de cacao pura. Voy a leer aquí, pero no leo mucho no entiendo qué es lo que es Paramount. El término no lo entiendo. Bueno, comercialmente Paramount es manteca de cacao pura. No sé qué es Paramount, perdón, pero puedo averiguar, pero Paramount no sé. Ahorita yo le escribo en privado. Paramount no sé. Mira, Iván López nos pregunta que muchos médicos recomiendan comer unos cuadritos de chocolate oscuro. Que ¿cuál tipo de Sí. chocolate sería ese? ¿Cuál es el ideal para...? Mira, normalmente dicen, sobre todo el beneficio del chocolate, que sí lo tiene el chocolate oscuro, viene realmente por el beneficio del cacao. Obviamente, mientras más cacao comas, cacao puro o pegado al cacao, pues más beneficio vas a tener. Entonces, obviamente, un chocolate oscuro te va a dar mucho más beneficios que un chocolate de leche. Acuérdense que la adicción, el chocolate no es adictivo, lo que es adictivo es el azúcar, ¿ok? Entonces, el cacao per se tiene beneficios para la salud porque genera, ayuda a generar serotonina, ¿ok? Que nos ayuda a liberar estrés, etcétera. Y tiene teobromina, que al final es un estimulante para las personas que quieren un poquito más de energía. Entonces, en la medida que comas chocolates oscuros que tengan más porcentaje de cacao y menos azúcar, vas a tener más ese beneficio. Obviamente el beneficio puro está si comes cacao puro, pero es muy difícil conseguir un grano de cacao y que a la gente le guste. Entonces, obviamente, la forma más rica es comérselo a través de un chocolate. Claro, claro. El chocolate de leche, no sé si era la pregunta de ella, el chocolate de leche, ¿ok? Lo que llamamos, perdón, leche, no, el chocolate blanco puede ser. El chocolate blanco no tiene sólidos de cacao, ¿ok? Es solamente manteca, o sea, es la grasa, le mezclan leche en polvo y azúcar. Ahí no tiene licor ni masa de cacao, no tiene absolutamente ningún tipo de cacao, ahí no hay ningún tipo de beneficio, es comer golosina o azúcar y leche, pues, y grasa. Porque Pero ella no, bueno. ahí nos está aclarando que son como unas escamas de grasa que lo venden en tiendas de repostería para diluir el chocolate o cobertura para decoraciones reposteras. Bueno, yo no soy tan repostera, yo soy más chocolatera, realmente les confieso, yo soy comelona, no soy cocinera mucho, ¿no? Pero sé hacer bombones, ese tipo de cosas, pero no conozco el término, pero definitivamente seguramente es algo que tiene que ver con grasa. Claro, porque Pero lo fíjate voy a buscar y que te lo voy a responder. Noli también nos está preguntando que cuál es la diferencia de las barras de chocolate para repostería y las comerciales comunes, las que conseguimos. Normalmente la repostería necesita, las barras tienen un poquito más de grasa, ¿ok? Porque la repostería o cuando vamos a hacer un bombón, etcétera, nosotros necesitamos que haya como una fluidez. Por eso cuando vemos a los cocineros o a los reposteros que están como en un mármol y uno de repente ve a esta gente que anda con unas paletas, etcétera, la gente sobre todo que hace bombones, necesitas un poquito de grasa. Por ejemplo, si tú metes una torta en el horno, si ese chocolate no tiene tanta grasa, se te va a secar mucho. Entonces, normalmente los chocolates para repostería tienen un agregado un poco más de manteca o de grasa que una tableta normal. O sea, es normalmente la diferencia. Si hay un pequeño, dependiendo de la casa chocolatera, hace alguna diferencia en su formulación. Normalmente las formulaciones sí van a tener un poco más de grasa para que sea más fácil de trabajarlo en el momento de que se te destempere o que vayas a hacer un bombón, o que vayas a hacer una torta que no se te seque tanto. Entonces tienen un poco más de grasa añadida. Perfecto, aclarado. Definitivamente. Entonces el chocolate es una de las fotos, no sé si Miguel me puedes ayudar a poner las últimas fotos, era cómo era para estimularlos un poco, sé que están, cómo era catar ese chocolate. Normalmente cuando uno hace una cata y se han tenido la oportunidad de ir a una degustación de vinos, básicamente cuando catamos y degustamos un chocolate, utilizamos nuestros 5 sentidos, ¿ok? Vamos a utilizar nuestros 5 sentidos. Y los chocolates oscuros, aquí le pone una foto para incentivarlo, y que obviamente no tiene que ser Franceschi, sino puede ser el chocolate de su gusto, es que empiezan a jugar con los sabores. Yo sé que a veces nos da como una ansiedad y queremos comer chocolate y quiero comerme algo dulce, pero realmente empiezan a curiosear cómo sabe ese chocolate con ron, cómo me sabe ese chocolate con whisky, cómo me sabe ese chocolate con porto, y van a ver primero cómo me sabe ese chocolate solo. Para yo catar un chocolate, normalmente utilizo agua, ¿ok? Aquí tengo por ejemplo un chocolate, yo lo abro y yo lo primero que tengo que hacer es limpiar paladar y utilizo mis 5 sentidos, donde yo utilizo la vista para ver el color, utilizo el oído porque yo parto ese chocolate y yo les decía, tiene que sonar crack o snap. Voy a tratar de abrir uno de aquí mientras voy hablando para enseñarles un poco el sonido de ese crack o snap, que significa que está bien temperado.
y después yo me tengo que meter un cuadrito en la boca y lo tengo que empezar a derretir. ¿Cómo sé yo que un chocolate es bueno o que un chocolate es fino y extra fino, que es lo que nosotros nos hemos dedicado? Un chocolate tiene persistencia en boca. Hablamos de persistencia es cuando yo introduzco ese pedacito de chocolate y cuento 5, 10, 15, 20 y hasta 25. Y hay chocolates que me han llegado hasta 40 minutos y todavía tengo la sensación en boca. Para yo poder clasificar que sea un buen chocolate, tiene que durar muchos minutos en boca. Si yo me como un chocolate y me lo comí y a los 2 no tengo nada en la boca, está raspado. ¿Okay? Entonces, hablando de chocolates finos y extra finos, son las maneras de catarlos, ¿ok? Entonces utilizo agua para limpiar paladar, utilizo todos los sentidos y a veces son tan fuertes y la persistencia, sobre todo el chocolate venezolano, tiene la característica de ser muy persistente en boca. Se hacen la prueba de probarle que dure cuántos minutos en boca y a veces hasta para quitarme sabor utilizamos también pan o galleta de soda porque no hay manera ni siquiera con el agua que se nos vaya, ¿ok? De hecho, yo he hecho catas y degustaciones con sommeliers especializados en rones, en whisky y hay veces que los chocolates le han ganado hasta un ron, es decir, sobrepasa el ron de lo persistente y lo intenso que podría ser. Entonces, bueno, los invito a probarlos. Aquí voy a tratar de romper. Mira, si yo parto aquí, a ver, no sé si se va a oír, voy a hacer una prueba para que oigan el sonido, pero utilizo los 5 sentidos y los invito después a que empiecen a verlos con otra mirada, no nada más comérmelos por comer, sino leerlos, a identificar sabores. En la medida que comamos más chocolate o cualquier cosa, en la medida que seamos curiosos en probar muchas cosas y podamos determinar sabores, porque qué rico es decir, ay, esto me sabe, me como algo, me dice, esto me recuerda el dulce de mi abuela, esto me recuerda la torta tal, porque te lleva a momentos, al final la gastronomía y todas esas memorias sensorial te lleva a momentos, a lugares. Por eso para mí me parece apasionante. Entonces, ¿cómo clasifico yo después ese sabor? Esto me sabe como a dulce lechosa, pero el dulce lechosa que tiene, entonces, tiene papelón, por ejemplo, tiene mucho, entonces ahí uno empieza a asociar, o me sabe a clavo, entonces aquí uno empieza a poder identificar sabores. Y después de eso, las combinaciones ideales para chocolate es el ron, definitivamente los destilados, sobre todo amarillos, yo lo he hecho con tequila, lo he hecho con diferentes licores, pero definitivamente mi preferido es el ron. El whisky también, dependiendo whisky de Malta, son espectaculares. Y los vinos son difíciles, no son tan fáciles con un chocolate oscuro, ojo. Con bombones cambia porque está el relleno del bombón. Entonces ahí entra en juego si es de parchita, si está relleno de avellanas, si está, o sea, ahí va a jugar muchas cosas. Porque el chocolate también tiene taninos. Y los taninos del vino con los taninos del chocolate puede ser que haya como alguna pelea. Entonces, hay algunas combinaciones buenas de vinos, pero no es que es tan fácil, ¿no? Sobre todo, siempre hablando, ojo, con chocolate oscuro. Y una de las delicias, a que no haya probado mucho el Porto como es un vino fortificado y tiene más grados alcohólicos y tiene ese dulzor, le hace muy buena combinación con el chocolate. De hecho, mi combinación preferida de la vida es chocolate oscuro con Porto. O sea, me encanta. Y también invento cosas. ¿Viste? Lo leí por ahí porque investigándote un poquito vi que Adriana Gibbs es familiar y entonces, bueno, vi que ese maridaje es lo máximo y ya vi que te lo había comentado en una fotico por ahí. Sí, no, definitivamente es sublime, es el Oporto y con el ron también es espectacular. Pero bueno, aquí siempre hablamos de entre gustos y colores, al final cada quien se lo come como quiera, ¿no? Pero sí los invito a ver el chocolate, a probar diferentes marcas, a de repente ser curioso y comprarte 2 70% distintos y ya empiezas a ver que 2 70% y los comparas, porque lo interesante es no meter tantas variables, sino empiezan a comparar 70% contra 70% o 60 contra 60. Y no nada más digo de diferentes variedades, que ya cuando uno prueba una variedad con otras distintas, sino además diferentes marcas y vas viendo cómo los sabores cambian completamente. Y esto es probar y probar y probar y probar y probar hasta que demos con lo que nos provoca. Hay veces que nos provoca más dulce, a veces nos provoca más oscuro y es dependiendo también del momento del día. Yo no sé si Miguel tenía alguna otra, justamente tenía una lámina después, Miguel, creo, sobre la rueda de sabores. Muy bien. Miren, nosotros hicimos un trabajo súper importante que fue con un panel, nosotros tenemos un panel sensorial. Normalmente estas ruedas de sabores son muy raras conseguirlas en chocolate y uno de los rubros que
se ha destacado por tener ruedas de sabores, que lo transmite mucho, es el café. Sobre todo el café de Colombia ha hecho muy buena propaganda y marketing con su rueda de sabores. La rueda de sabores simplemente es cómo clasifico yo los aromas y sabores que consigo en el chocolate y cómo yo puedo decir que si yo digo, por ejemplo, yo puedo decir que eso me sabe a manzana, y Juan me dice, no, Claudia, a mí eso no me sabe a manzana, eso me sabe a pera. Le digo, no, Juan, eso es manzana. Y tú dices, no, eso es pera. ¿Cómo hago yo para, de alguna manera, ser objetivo en el sabor que yo percibo? Porque al final todo es muy subjetivo, es lo que yo percibo versus lo que tú percibes, o lo que puede percibir María Eugenia, o lo que puede percibir Noli, o lo que puede percibir Xiomara. O sea, va a ser relativo, porque tú dices, bueno, lo que me sabe a mí no necesariamente es la experiencia que puede tener Germán. Cada quien va a tener una experiencia gastronómica distinta. Entonces, ¿qué se encarga de esto? Esto es los paneles sensoriales son entrenados además científicamente, y para entrenar un panel tienes que tener por lo menos a las personas, los sabores, los tienes que entrenar por lo menos un año y tienen que estar entrenados. Son personas, además, que estudian para eso, son científicos que buscan referencias, y tú dices, bueno, tengo una referencia, y esto es vainilla, y este es el sabor a vainilla. Y hasta que todo el mundo no diga este sabor a vainilla, entonces no puedes pertenecer o no al panel. O sea, tienes que tener los sabores vamos a decir, en tu cabeza y determinado. Entonces, esta fue una rueda de sabores que hicimos después de entrenar un panel de 2 años con la profesora Elba Sangronis en la Universidad Simón Bolívar, que es experta en todo esto, donde logramos entrenar durante 2 años a personas para poder hacer pruebas semanalmente, y eso nos sirve a nosotros nada más para decirles a ustedes, mira, esto realmente sabe a avellana, sino también para decir, este lote de chocolate, porque yo tengo mi rueda de a qué debe saber Sur del Lago, o a qué debe saber Caribe. Entonces, yo tengo que darle una calidad a mis consumidores, es decirle que Sur del Lago más o menos va a saber siempre igual, o más o menos, porque nunca es exacto, porque al final es una fruta que cambia de sabores año a año dependiendo de la cosecha. Pero es una manera de mantener calidad y no nada más eso, sino después yo poderle decir a ustedes o determinar a qué sabe un chocolate. Entonces, esta rueda de sabores es una rueda de sabores general que, bueno, es muy chiquito, pero ahí uno empieza a determinar, esto sabe a café, esto sabe a especias, esto más azucarado, estos sabores nueces, estos sabores frutales. Entonces, en una cata, cuando llegamos a momentos más especializados, pues podemos utilizar rueda de sabores, y a veces es más fácil cuando yo cato un chocolate, esto me sabe, lo voy ubicando en la rueda, esto me puede saber no se me ocurría, me sabe a almendra, me sabe a nuez, o me sabe a yogur. Por ejemplo, hay personas que consiguen de repente algún sabor lácteo y pueden determinar que les sabe a yogur. Entonces es un poco como a manera general de conocimiento de ustedes, que ya en las catas utilizamos ruedas de sabores que son buenísimas para poder orientarnos a nosotros cuando hacemos cualquier tipo de cata, no nada más de chocolate, sino de cualquier producto. Excelente. Mira, una pregunta me parece súper interesante que hizo Noli, que dice que si los nombres de los chocolates que Franceschi le pone tiene que ver por la región de donde es el cacao. Sí, normalmente los nombres de los cacaos en general los dice o el pueblo donde están o el puerto donde están, o sea, es la localidad geográfica, ¿ok? En el caso de nosotros tenemos una línea que lo utilizamos en 2 líneas, pues, pero tenemos 3 chocolates, que es Río Caribe, Sur del Lago y Carenero. Esos son los nombres que yo les dije anteriormente. Realmente esos son los nombres de las 3 variedades de trinitarios que existen en Venezuela en cantidad. Y esos nombres no los puso Franceschi ni los puso nadie en particular, sino los puso en ese momento el Fondo Nacional de Cacao para decir todo lo que se produce en la zona de Paria se llama Rocaribe, no importa el pueblo. Todo lo que se produce en la zona central se llama Carenero, y todo lo que se produce abajo del Sur del Lago se llama Sur del Lago. Entonces son nombres, en este caso, estos particulares son nombres que puso el Fondo Nacional de Cacao. Pero normalmente cualquier variedad, normalmente lo da el pueblo o la localidad geográfica donde está. Es como lo natural que se hace. Sí, definitivamente tiene que ver con eso. Ok, perfecto. Mire, ¿cuál es la diferencia entre dark y extra dark? En el caso de nosotros, que tenemos 2 líneas, la dark, nosotros es un nombre comercial que le pusimos a nuestra línea 60%, que tiene 60% de cacao, y la extra dark tiene 10% más, es decir, son 70%. Son las mismas variedades de cacao, o sea, tenemos Sur del Lago 60 y 70, Río Caribe 60 y 70, y Carenero 60 y 70. Son nombres que les dimos a nosotros, en este caso, a nuestras líneas de chocolate de los trinitarios que nosotros tenemos. Nosotros tenemos esas 2 líneas, y tenemos una línea de criollos
que son los cacaos que son sembrados en la hacienda. Porque no todos los cacaos, o sea, por lo menos el Carenero y el sur del lago, que son de la zona del sur del lago y de Carenero y de la zona central, nosotros no lo tenemos sembrado. Y eso nosotros tenemos compradores o productores que le compramos el cacao y lo procesamos. Cuando uno compra cacao y selecciona su cacao y hace chocolate, ese es normalmente el movimiento que tú dices bean to bar, del grano a la tableta. Ahora, si tú tienes tu árbol sembrado, es el movimiento que llamamos tree to bar, del árbol a la tableta. Entonces nosotros tenemos toda la línea dark y extra dark, es bean to bar, compramos el grano, y el tree to bar son los criollos porque son los árboles que tenemos sembrados en nuestra plantación. Ok. Mira, Claudia, Mirna Weisberg pregunta que si las certificaciones tienen internacionales. ¿Perdón? Que si las certificaciones tienen internacionales, si son internacionales las certificaciones. Sí, eso es un semerendo rollo. Te cuento por qué. Porque nosotros en Venezuela... ¿O lo tienen como empaque? ¿Como orgánico o como empaque? Como todo, porque nosotros todas estas certificaciones que uno ve, de repente uno sale, uno ve organic o ve vegan o ve miles de certificaciones como Fair Trade, por ejemplo, o ve certificaciones como, hay una que es como de que no tienes niños trabajando, ahorita se me olvidó el nombre de esa certificación. Esas certificadoras normalmente son internacionales, la mayoría son de Estados Unidos, y tienen sedes en Latinoamérica. Pero Venezuela como tal, nadie lamentablemente quiere venir a Venezuela a certificar absolutamente nada. Entonces nuestros chocolates venezolanos en general tienen una desventaja, que nosotros somos orgánicos, somos fair trade, somos muchas cosas, pero no podemos poner el sellito porque nadie quiere venir a certificar nada. Y aparte que también tú sabes que ahora muchos, por ejemplo en Estados Unidos, que al final mucha gente va a comprar algo y dice, bueno, si ya no tiene ningún sello, entonces no lo compro, porque ya eso por lo menos para mí es como, mucha gente lo utiliza como un filtro, pero ahorita hay un movimiento, muchos en contra de las certificaciones, porque las certificaciones, hay como dos movimientos, los pro certificaciones y los muchos que están en contra de las certificaciones, porque dicen que las certificaciones, y es verdad en algunos casos, se volvió un negocio. Se volvió un negocio y al final te cobran no sé cuántos miles de dólares para tener un sellito y mucha gente no lo cumple porque muchas certificaciones no llevan como te lo dieron una vez, pero tú de repente a los 2 años no seguiste haciendo lo que dijiste que estabas haciendo, igual tienes tu sello. Entonces, eso es un mundo bien complejo, muy utilizado en el mundo del marketing, y ya muchos consumidores en países desarrollados, pues ya para ellos es un filtro para comprar cualquier tipo de producto. Ok. Mira, Claudia, y hay una pregunta súper interesante, que ¿cómo se les ocurrió asociar una descripción de mujer distinta a cada uno de los chocolates? Porque vemos que, por ejemplo, en el Río Caribe habla de una mujer fuerte y creativa, con una belleza sin igual, llena de energía y vigor como las olas del mar, decidida, llena de ideas, hace los mejores desayunos y le encanta la playa. Esa es la descripción de Río Caribe, por ejemplo. Sí, esa fue una descripción que nosotros usamos para incentivar el Día de la Madre. A ver, ellos ya tienen unos descriptores, esto es una mezcla entre poesía y realmente los descriptores que tenía el chocolate. Esa es una mezcla poética. Realmente nosotros tenemos descriptores de cada chocolate, como le decía en la rueda de sabores, y nosotros podemos decir que el Río Caribe es como mucho más determinante, es especiado, tiene sabores más fuertes, su de lago es más avellana, más por cuando uno los prueba, ¿no? Y ya tenemos como los descriptores. Entonces, al Río Caribe, cuando dijimos es especiado, es determinante, entonces tratamos en esas descripciones de llevarlo hacia una mujer o una mamá en ese momento que fuera como más decidida, trabajadora, como más impositiva posiblemente, pero no de esa manera. Y después cuando nos llevamos a sabores más almendrados, etcétera, y fue realmente una mezcla ahí poética que hicimos para más asemejarlo, porque realmente esas descripciones que están ahí las utilizamos mucho hacia el Día de la Mujer y hacia la madre, pero lo relacionamos definitivamente con los descriptores que tiene cada chocolate. No, genial, genial. Sin duda. Qué buenísimo, sí. Buenísimo. Qué bueno que les gustó. Claudia. Qué bueno que les gustó. ¿Me oyen? Sí, escuchamos. Ok, listo. Buenísimo. No sé si tienen alguna otra pregunta, comentario de Claudia, algo que se me haya pasado. Claudia Grisano nos dice que tiene ahora un reto de subir el porcentaje, que va por 85 y le encanta.
que hay que ir descubriendo el paladar, acostumbrándolo. Eso es. Mira, tú sabes que les cuento una anécdota. Yo, cuando empecé justamente esa historia que empecé a trabajar con mi primo, ¿ok? Vendiendo cacao, eso fue año 96, no mentira, año 2005 más o menos, 2005, 2006 empiezo yo en este mundo. Yo les confieso, y se burlan de mí, yo comía cri-cri, era mi chocolate preferido de la vida. Y me iba a vender cacao y me llevó mi primo para ayudarlo a vender cacao. Nos fuimos al Salón du Chocolat en París, donde ya teníamos muchísimos clientes, íbamos a visitar clientes chocolateros que estaban ahí, nosotros vendiendo cacao. En esa época nosotros no hacíamos chocolate. Y veníamos con nuestras bolsitas de miles de muestras y te sentabas a visitar a cada cliente y a cada chocolatero y por supuesto todos encantados te sacaban chocolate y prueba con este cacao, yo lo hice con tu cacao, mira este para acá. Y yo, no se imagina, fue uno de los peores días de mi vida en el sentido que sufrí horrible porque yo decía, yo no entiendo esto, esta gente que me está dando el chocolate bla, 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 que yo veía además que costaba no sé cuántos euros, y yo estaba atacada porque yo de verdad no me gustaba, yo me lo comía y de verdad sufría. Muchas veces era tanta la comida de chocolate oscuro y de verdad que yo decía, esto no estoy acostumbrada, que yo me iba al baño y a muchos los escupía, o sea, fue de verdad, lo sufrí. Hasta que conseguí en el Salón du Chocolat, que era una feria gigantesca, uno que hacía chocolates con caramelo y yo escondía para que nadie me viera que yo comía chocolate de leche y caramelo porque esto les parecía una ofensa. Y bueno, y en esa época y ahorita, y no por mal, a veces yo no, muy raro que yo coma un chocolate de leche y no es porque, y porque yo le digo, yo lo respeto muchísimo, cada quien tiene su gusto, pero ya uno se empieza a acostumbrar y yo cada vez como menos azúcar, entonces me empalago muy rápido, a mí me regalan un bombón y ya más, o sea, me pueden gustar los bombones, pero le doy un mordisco y ya la otra mitad no me la puedo comer. Y es eso, definitivamente es un reto, y eso me dio porque comía mucho cacao, pues empezamos a hacer el chocolate en el 2008, y yo les cuento que yo no cocino, a mí no me gusta mucho cocinar realmente. Y para mí fue un reto decir, bueno, empezar este proyecto de chocolate, y vamos a hacer este proyecto de chocolate, y yo decía, bueno, yo le he hecho pichón, pero yo no tengo ni idea. Y empezamos a hacer muy autodidactas en hacer el chocolate hacia el 2007, 2008, empezamos a hacer chocolate y comprarnos maquinitas en Amazon pequeñas de tostar cacao, de cómo descascarillo el chocolate, el cacao, después de cómo lo hago, después lo que nos habían contado los clientes. Luego hice unos cursos de bombones con Sander, después empezar a investigar. Fue mucho de ensayo y error, y fuimos mi prima y yo empezando a hacer chocolate, y nos pasamos un año, se nos quemaban, sabían asquerosos, los botábamos. O sea, realmente fue totalmente un emprendimiento de algo que no tienes ni idea, y cómo fue evolucionando eso a lo que es ahorita Franceschi. Nosotros empezamos con una marca que se llamaba Chocolate San José, porque la hacienda se llama Hacienda San José, y en el 2010 decidimos que estamos en un espacio súper chiquito, en una mesa, y pelando cacao con la mano, a después crecer, mudarnos a una fábrica a comprar máquinas con mayor capacidad. Y en el 2002, el 2001, 2002, decidimos profesionalizar un poco más lo que estábamos haciendo, y empezamos a hacer todo un estudio de marketing, porque antes fue Chocolate San José, porque bueno, ¿qué nombre le ponemos? Bueno, el nombre de la hacienda. ¿Y qué empaque hacemos? Bueno, Claudia, búscate una amiga que es diseñadora, hicimos unos empaques. Fue así como muy como empieza uno con cualquier negocio. Y ya cuando empezamos a decir, bueno, pero esto ya tiene como un poco más de forma y sentido, pues empezamos a buscar una ayuda de, bueno, ¿cómo hago el empaque? Me busco un diseñador, me busco una agencia, etcétera. Y empezamos a hacer ya todo un trabajo hacia el chocolate, que realmente, formalmente, Franceschi Chocolate está en el mercado 2013. Nosotros estamos haciendo chocolates 2008, pero 2013. Y nosotros nos empezamos a ganar premios, empezamos a dar chocolate en 2012. Y empezamos a ser reconocidos internacionalmente por todos estos premios que sobre todo van hacia ese chocolate fino y extra fino. Entonces, bueno, es un trabajo que ha sido de ensayo y error muchísimo, de aprendizaje, y justamente por eso les digo, coman mucho, porque al final es experiencia y es ver cómo nos salen mejor las cosas. Mira, y se puede estudiar acerca del chocolate en Venezuela de manera formal. Sí, mira, no sé si ahorita está activo, había un diplomado de cacao, sobre todo, más que chocolate, es sobre cacao, y terminé en algo de chocolate. En la Simón Bolívar empezó un diplomado de eso, hasta el año pasado estaba activo y sacaban una o dos cortes al año. No tengo ni idea de verdad si este año está activo, pues creería que no por todo lo que está pasando, pero sí ha empezado algún movimiento de eso, porque Venezuela y sobre todo el movimiento de Caracas ha habido un movimiento espectacular con el chocolate,
Podemos decir que de 5 años para acá ha crecido enormemente, artesanos, personas dedicadas al rubro, hay más personas sembrando, la verdad de verdad que ha sido espectacular todo el movimiento que ha habido de chocolate y de cacao, porque al final, bueno, es algo que es rico, algo que nos da esperanza, algo que nos enorgullece, algo que estamos haciendo bien. Así es, Claudia. Definitivamente. Una preguntita importante que dice Miguel, dice, ¿cómo controlan el manejo del chocolate una vez que se entregan a los canales de venta para garantizar las condiciones de almacenaje y el tiempo de expiración? ¿Cuál es el tiempo de una barra de chocolate? Mira, eso, Miguel, es buenísima pregunta y es súper complejo, porque al final lo entregas, es como que entregas a tu bebé y ya no sabes, o sea, lo entregaste, tú le repites 80 veces a la persona cómo lo tiene que mantener. Normalmente, lamentablemente, hay muy mal manejo de los puntos de venta, porque a veces metemos los chocolates y no les importa pagar el aire acondicionado o se quedó sin aire acondicionado el lugar. O sea, los chocolates tienen que estar en aire acondicionado realmente. Es la mejor manera de preservarlo. Quienes tengan neveritas de vino se preservan ahí buenísimo. No los metan en la nevera, por favor. Normalmente la gente mete el chocolate en la nevera. Como les dije al principio, el agua es el enemigo del cacao y el chocolate. Agarra sabor a nevera. El chocolate es una esponja y va a agarrar, si le pones el ajo, la carne que guardaste, la lechuga, el queso, todo eso lo hace chocolate mientras más pase el tiempo en la nevera. Entonces la nevera no es un buen lugar donde guardar el chocolate porque además empieza a entrar la humedad en el chocolate y no es bueno. Entonces la mejor manera de guardar un chocolate es en aire acondicionado o en un lugar oscuro, que no haya humedad. Los puntos de venta normalmente no lo respetan y es todo un temazo con eso. Por más que uno los haga firmar cómo deberían preservarlos, etcétera, casi ninguno hace eso. Entonces, por eso nos pasa a nosotros como consumidores que muchas veces abrimos el chocolate y está guau, está blanco, etcétera, y eso tiene que ver con el tratado del chocolate. Mira, Claudia, bueno, para cerrar con estas dos preguntas, dicen que están produciendo chocolate en Perú con cacao venezolano. ¿Es cierto? Sí, es verdad, es verdad. Sí, han habido muchísima gente y rumores. Mira, nosotros realmente empezamos, justamente como les decía al principio, Venezuela no acepta cacao de otros países, Perú sí. Nosotros, por proyectos, bueno, por la situación del país que vivimos de hace un tiempo, nos propusimos a ver cómo este proyecto de chocolate podíamos preservarlo en el tiempo. Y uno de los riesgos que tenemos, como todos que hacemos negocio y trabajamos en Venezuela, es Venezuela. Entonces, nosotros nos propusimos en el 2016 que la única manera también de ver cómo crecíamos o aumentamos la marca y nuestras ventas era exportar. Y nosotros a partir del 2017 empezamos a exportar chocolate a Panamá, que fue nuestro primer punto. Actualmente tenemos chocolate en Chile, Perú y Estados Unidos. Y este año no, pero tuvimos una presencia importante el año pasado en UK. Y una eso por primero, ya empezamos a tener un almacén, no de nosotros, pero un almacén de chocolate, un inventario, un chocolate fuera de Venezuela por si en Venezuela pasaba algo para poder suplir nuestros otros países. Y luego el año pasado empezamos a hacer un desarrollo porque decimos, ajá, ¿y qué pasa si Venezuela se va siempre la luz y nos quedamos sin luz en Venezuela y no podemos producir la planta y todo lo que hemos invertido? Entonces, bueno, ahí nos propusimos a ver cómo generamos o cómo producimos chocolate que no dependa solamente de Venezuela. Y empezó la idea de hacer chocolate fuera de Venezuela. Y bueno, después de tanto estudiar, llegamos a Perú, donde lo que hemos hecho es, tenemos apenas 3 producciones, no han sido producciones muy largas. De eso me he dedicado con un grupo, desde el año pasado me he dedicado justamente yo a eso, a producir el chocolate y tratar de mantener nuestra calidad y nuestros sabores producidos en otro lado. Eso ha sido todo un reto, un proyecto bellísimo, y nos llevamos cacao de acá para allá, y lo que hicimos fue alquilar, o lo que se llama maquilar, pues alquilar una fábrica y nosotros producir nuestro chocolate. No hemos hecho tabletas de chocolate, somos solo en estas producciones hemos hecho por ahora chocolate para cocina, chocolate para repostería, que hemos de alguna manera exportado para Estados Unidos. Básicamente ha sido producciones para Estados Unidos. Nosotros nos ganamos una licitación súper importante el año pasado, que es con la cadena de cruceros Royal Caribbean, y la demanda de ellos es muchísima para chocolate. Entonces, ya la producción de Venezuela, primero por el tema país y no nada más eso, sino que ya la capacidad de la planta de Venezuela no nos daba para suplir lo que era la demanda de la producción de la compra de Royal Caribbean, y pues de ahí sale todo este proyecto. Pero definitivamente es cierto y son cosas que hemos ido haciendo como estrategias de negocio
para poder nosotros diversificar riesgos y crecer como compañía y como marca. Muy bien, está bien, Claudia. Mira, pero tú sabes que me está diciendo Claudia Grisano, que dice que aquí en Estados Unidos consiguen todo, se consiguen todo, menos el Baking Collection, que lo quiere conseguir, que cómo puede hacer. Pero dices tú, en los puntos de venta, nosotros sí tenemos, posiblemente en los puntos de venta no está, y nosotros tenemos una persona que trabaja con nosotros, Claudia, que se llama Diego Quiroz, que es nuestro representante en el estado de la Florida, en Estados Unidos, y nosotros sí tenemos puntos de venta para las tabletas, que son las tabletas que vendemos acá, pero todo lo que es la parte de repostería no lo vendemos en los puntos de venta, a decir, el consumidor final que va, sino nosotros vendemos como B2B, pues a los chocolateros. Si estás súper interesada, ahorita anoto tu correo y te mando todo para ver si te pueden contactar para que puedan venderte el Baking Collection allá. Chévere, buenísimo. Mira, y hacen paseos a la hacienda. ¿Perdón? Hacen paseos a la hacienda. Dame un segundo, que me tengo que quitar. ¿Perdón? Que si hacen paseos a la hacienda San José. Mira, normalmente nosotros bueno, la hacienda es espectacular. Uno, si son muy valientes y se van para el estado Sucre y viajan por Venezuela, con muchísimo gusto los recibimos. Normalmente nosotros no tenemos un tour programado para decir, está abierto y venga todo el mundo. Siempre recibimos a la gente que nos escriben y programamos visitas, normalmente de lunes a sábado, pero vamos a decir que no es algo que es fijo, sino tiene que hacerse como algún tipo de cita. Ahora, si son súper aventureros y quieren viajar en este país, bueno, con los brazos abiertos los recibimos. La verdad que la hacienda es espectacular, el estado Sucre y Paria es bellísimo. Yo tengo lamentablemente un año que no voy y lo extraño muchísimo, pero quien quiera ir, con muchísimo gusto nos escribe y los recibimos. Buenísimo, chévere, Claudia. Bueno, mira, queremos darte las gracias por esta charla súper espectacular. De verdad que fue un gustazo el haber recorrido Venezuela, porque al final del cuento hicimos un recorrido a lo largo de toda Venezuela a través del cacao y del chocolate y aprendimos muchísimo, de verdad. Yo me siento que, bueno, que de repente todos comemos chocolate y todos nos gusta de repente chocolate oscuro, chocolate de leche, chocolate, pero es saber un poco más y es lo que tú dices, es acostumbrar el paladar y es un crecimiento de los sentidos, el hecho de que le prestemos atención a todo lo que tú dijiste y lo desarrollemos de aquí en adelante. De verdad que fue un y entender toda la cadena que está atrás, porque ustedes compran una barra de chocolate, y perdón que te interrumpa, Juan, y estás ayudando al final a un productor que está en una hacienda que, ¿me entiendes? Al final es una cadena espectacular y que, bueno, los invito a comer mucho chocolate venezolano y mucho chocolate fino y extra fino, y vas entendiendo todo el proceso de la cadena y vas ayudando realmente a toda la cadena, contribuyes. Claro que sí, claro que sí. Bueno, de verdad agradecidos por tus palabras, por tu enseñanza y por todo lo que aportaste para la comunidad de exalumnos del colegio el día de hoy. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por escucharme y bueno, y me disculpo si hablé mucho, porque a mí me encanta mucho este tema y hablo, pero de verdad que lo disfruté muchísimo y de verdad la invitación me encantó, de verdad muy agradecida por todo el tiempo que le dedicaron a escucharme. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes. Gracias por haberme acompañado hoy en el día, en esta charla fenomenal con Claudia Franceschi. Y bueno, los invitamos a que sigan acompañándonos a nuestras charlas vía Zoom. Y bueno, seguimos en contacto, pendiente con las redes. Noli. Sí, que los invitamos la semana que viene. Tenemos dos grandes encuentros. Desorden Público el jueves nos va a acompañar y el sábado tenemos la charla con Urbi Garay sobre economía. Entonces, por favor, para que busquen los registros y los esperamos. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Claudia. Gracias, chao. Saludos.